A ver, Mari, tú coges el libro. ¿Tú qué haces con el libro? ¿Eh? Estudiar y ya está. ¿Estudiar qué? ¿Y qué más? Te lo tiene que aprender, ¿no? Te tiene que quedar en la cabeza. Si no, luego en el examen, ¿qué pone? Bueno, aquí pone antes de empezar. Lo voy a leer. Recuerda, la narrativa es uno de los principales géneros literarios. ¿Qué? ¿Qué significa narrativa? ¿Y qué te he dicho que haga cuando no te enteras de algo? Pregunta. Pregunta. ¿Qué es la narrativa? Es un género literario. ¿Qué es un género literario? ¿Lo sabes o no? Pues hay distintos tipos de libros. Hay cuentos, hay novelas, hay, hay cómic, que al fin y al cabo es un género. Hay... ¿Qué más? Hay biografía, que es la vida de una persona. Entonces, la narrativa es cuando te cuentan algo, ¿vale? Y la mayoría de lo que la gente lee es narrativa. Historia, como las películas, pero en libros. ¿Eh? Una novela, como la que estás tú leyendo. Dice, las narraciones literarias crean mundos y personajes de ficción. ¿Qué significa de ficción? Como Spiderman o como Jesucristo, ¿no? De ficción. Dice, en la antigüedad los pueblos relataban las hazañas de sus héroes por medio de narraciones en verso, conocidas como poemas épicos. Los primeros textos de este tipo fueron las epopeyas. Al principio lo que contaban eran lo guay que era nuestro pueblo y el héroe que teníamos. Y el que se cargaba todo. Le daba fuerte y flojo a todo el mundo. Entonces, eso era una epopeya. Entonces, estas son cosas importantes. Lo de antes importante es una introducción. Dice, poema extenso. ¿Qué es un poema? ¿Qué es un poema? ¿Qué es un poema? Que narra las acciones de los héroes de un pueblo. Eso es una epopeya. Los primeros que la escribieron fueron los griegos. Y el poeta griego que escribió las primeras fue Homero. ¿Quién era Homero? ¿Qué? ¿Quién, ¿A quién conoces tú que se llama Homero? ¿Que no conoces a nadie que se llame Homero? Ay, Dios mío. Lo conoce todo el mundo. Sí, es un griego. Pero ¿qué personaje de dibujo animado se llama Homero? Dios. Homer. Homer es Homero. Dice que las compuso en los siglos 9 u 8 antes de Cristo. Mm, Estaba todo en verso. Imaginaros la complejidad que tiene que tener eso. La Ilíada, se leerá así, que es la guerra de Troya. ¿No habéis visto la peli Troya? Pues como no tenían imaginación los guionistas, dijeron, vamos a hacer una película de esto. No está mal, tampoco es... La Odisea, aventuras de Ulises, que era otro héroe griego, que sale en la Ilíada también. Sí. Entonces, como en aquella época no había Gran Hermano, no había fútbol y no había películas, pues escribían las historias y la gente se las contaba unas a otras. ¿Qué os parece? Es una forma de entretenimiento.
Leer es una forma de entretenimiento. Pero a mí no me gustan las epopeyas mucho. Algo sí. ¿Qué es un cuento? ¿Mm? Mare, ¿qué es un cuento? Pero lo otro de arriba también es una historia. ¿Qué distingue al cuento? Que es breve, suele ser muy cortita para poder contársela a los niños. Narración breve en prosa de hechos inventados. Es decir, si a ti te pasa algo y lo cuentas, no es un cuento. Es un cuento si te lo has inventado. Entonces, cuando tú me dices que no podía estudiar porque, no sé, porque he estado mala, digo yo, eso es un cuento. ¿Por qué? Porque es un hecho inventado. No tiene muchos personajes. Lo que yo estoy escribiendo ahora es como yo lo escribo. Yo me ahorro el verbo, pero luego en el examen pongo, no tiene muchos personajes. Aquí pone, toda la narración gira alrededor de un elemento, que es el que domina un cuento. Pues yo voy a poner aquí elemento dominante. Por ejemplo, en el cuento de la cigarra y la hormiga, ¿cuál es el elemento dominante? Lo principal del cuento. ¿Mm? ¿Eh? ¿Está escuchando o no? Cuento de la cigarra y la hormiga. Aquí dice, la acción se plantea muy pronto y se desarrolla con rapidez. Acción rápida. Tiene que ser corta, así que tampoco te puede enrollar mucho. Describiendo los personajes. Una cigarra iba y había una hormiga y le dijo esto y pum pam, se acabó. Hay dos tipos de cuentos. Están los populares, que se transmiten por tradición oral, y los literarios, que son escritos, y ya una vez que está escrito ya lo puede leer un montón de gente. Por ejemplo, cuento popular, El hombre del saco. ¿Sabéis quién es el hombre del saco o no? ¿Quién? Efectivamente. En el siglo XIX había hombres que eran buhoneros, que se dedicaban a arreglar cosas. Yo qué sé, te había roto un pantalón, te lo arreglaba, hacía un montón de cosas. Y había uno, que siempre iban con un saco, había uno que lo pillaron porque mataba a los niños y le sacaba la grasa, porque decía que era buena para algo de la piel o algo y se la vendía a los ricos. ¿Sabes? Me decían, cuidado que viene el hombre del saco y te va a coger. Un hombre que le saca la grasa a los niños y los mata. Ahora, ¿cómo me estudió esto, Mare? ¿Cómo? ¿Y? ¿Y que se te quede? No. Las cosas no se quedan en la cabeza. Te la tienes que meter tú. Igual que la camisa no se pone sola. Ni la puerta se abre sola. Tú tienes que coger la llave y meterla. Y hacer así. ¿Vale? Las cosas no ocurren porque sí. Y por muchas veces que tú te lo leas, si no pones atención, no te lo vas a aprender. ¿Quién se lo sabe ya? Yo me lo sé. Te lo digo, ¿no? Una epopeya es una narración en verso de los hechos. Pues yo es que me lo puedo inventar y me sale muy bonito. De los hechos de los héroes de un pueblo. Más o menos, ¿no? Los más importantes fueron escritos por Homero en el siglo 8 y 9 a.C. y son la Ilíada y la Odisea. La Ilíada, perdón, es de la guerra de Troya y la Odisea es los viajes que hizo Ulises, que también era griego y luego acabó en Troya. ¿Por qué me lo sé? No, más que nada porque lo he hecho yo. Básicamente, si lo hago yo, me lo aprendo mejor que si me lo leo. Si yo lo escribo y estoy concentrado,
me lo aprendo. Si se lo explico a alguien, me lo aprendo mejor todavía. ¿A quién se lo puedes explicar tú? Por ejemplo, tu madre va a acabar con la cabeza. Si no, un espejo o lo que sea. Pero si se lo explicas a alguien o a tu padre, ¿eh? Vale. Hombre, si te excusa mejor, pero bueno. Da igual, tú se lo cuentas. Y lo otro que era, los cuentos, ¿no? Son narraciones en prosa cortas. Ya está, ¿no? Son narraciones en prosa corta. ¿Dice algo más o no? No. Es una historia muy corta. Características de los cuentos, que tienen pocos personajes, que la acción se desarrolla muy rápido y ya no me acuerdo de la última. Ah, vale, que tiene un elemento dominante, es verdad. Y yo diría también que suelen tener moraleja. ¿Qué es la moraleja? Una lección moral. Por ejemplo, el cigarro a la hormiga dice que trabaje, ¿vale? Que la gente que trabaja poco a poco le suele salir mejor que la gente que lo hace todo corriendo. Se tira a descansar. Pss, ¿qué? Pues ya sabes cómo tienes que estudiar. Tienes que coger lo que sea y escribirlo, con tus palabras más o menos, y decirlo. Si lo dices, ¿qué? Sí. Pero tienes que estar concentrado. Y luego, si lo dices en voz alta, te vuelve a entrar otra vez, con lo cual te lo aprende otra vez. Y luego tienes que estar centrado en lo que estás haciendo. Si tú tienes tu mente en lo que estás haciendo, se te queda. Eso de memorizar 50 veces, leerlo 50 veces, es cuando no estás centrado. Cuando estás centrado, lo lees, lo entiendes y se te queda. Se te queda. Te lo metes tú. No se te queda. Se te queda porque tú tienes la intención de que se te quede.